Bienvenidos a Relatos del Abismo, un lugar donde las sombras tienen historias que contar, historias que nunca debieron ser escuchadas. Aquí, en el borde de lo conocido y lo prohibido, exploraremos los relatos olvidados por el tiempo, esas historias que se ocultan en la oscuridad, esperando ser reveladas. La casa silenciosa. La casa se alzaba solitaria, una silueta lúgubre contra el cielo plomizo. Sus muros, carcomidos por el tiempo y la intemperie, parecían susurrar historias olvidadas. Alrededor, un silencio sepulcral envolvía la construcción, roto solo por el crujir de las ramas secas, mecidas por el viento. La maleza había reclamado el jardín, ocultando los caminos y enredándose en las verjas oxidadas. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, atrapado en un ciclo eterno de decadencia y olvido. Jorge, un joven de espíritu inquieto y mirada desafiante, se detuvo frente a la casa. La mansión, con su fachada desgastada y ventanas oscuras, parecía observarlo con una presencia casi palpable. Había oído historias sobre la vieja mansión, relatos que se contaban en susurros en las noches más oscuras. Leyendas susurradas a media voz sobre sucesos inexplicables y presencias fantasmales. Se decía que aquellos que se aventuraban dentro nunca volvían a ser los mismos. Un escalofrío recorrió mi espalda al sentir la mirada fría e inquisitiva de las ventanas vacías. Era como si la casa misma tuviera ojos, vigilando cada uno de mis movimientos. Pero la curiosidad, como una llama indomable, ardía en mi interior, empujándome a traspasar los límites de lo desconocido. No podía resistir la atracción de lo misterioso, de lo prohibido. Con paso decidido, Jorge se adentró en la maleza, sintiendo cómo las ramas y hojas crujían bajo sus pies. Ignorando el susurro del viento entre las ramas, que parecían advertirle del peligro. El bosque, con su atmósfera opresiva, parecía cobrar vida a su alrededor. Que parecían advertirle del peligro. Cada paso que daba lo acercaba más a la mansión, y con cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba. La noche se cerraba a su alrededor, y el aire se volvía más frío y denso. Jorge sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. El interior de la casa era un laberinto de sombras y polvo. Cada rincón parecía contar una historia olvidada, susurrando secretos a través de las paredes agrietadas y los suelos crujientes. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas, parecían espectros congelados en medio de un baile macabro. Las sábanas ondeaban ligeramente con la brisa, como si los fantasmas de antaño aún se aferraran a sus antiguos dominios. El aire, denso y húmedo, olía a moho y a recuerdos olvidados. Cada inhalación era un viaje al pasado, una conexión con las vidas que una vez llenaron este espacio con risas y lágrimas. Cada paso que Jorge daba resonaba en el silencio como un trueno, despertando ecos del pasado. Sus pisadas eran como latidos en el corazón de la casa, reviviendo memorias enterradas bajo capas de polvo. Al adentrarse en las profundidades de la casa, Jorge descubrió indicios de una vida interrumpida. Las huellas de una existencia cotidiana se manifestaban en los objetos abandonados, cada uno contando su propia historia. Un libro abierto sobre una mesa, sus páginas amarillentas y frágiles, parecía esperar a que alguien continuara la lectura interrumpida hace tanto tiempo. Una taza a medio terminar en la cocina, con restos de un café que alguna vez estuvo caliente, ahora solo un vestigio de una conversación olvidada. Un juguete infantil abandonado en el suelo, testigo mudo de la inocencia y la alegría que una vez llenaron la casa. Cada objeto, cada rincón, era un eco del pasado, una ventana a las vidas que alguna vez habitaron este lugar. Mientras Jorge exploraba la casa, comenzó a percibir un sonido tenue, casi imperceptible al principio. Era un susurro suave, como el roce de seda contra la piel, que parecía provenir de las mismas paredes. A medida que avanzaba, el susurro se intensificaba, transformándose en un murmullo constante que helaba la sangre. Las palabras, ininteligibles al principio, comenzaron a tomar forma en su mente, como si la casa misma le hablara. Eran palabras de dolor, de súplica, de una tristeza profunda que penetraba hasta lo más hondo de su ser. Guiado por el susurro, Jorge llegó a una puerta al final de un pasillo oscuro. A diferencia de las demás,
Esta puerta está cerrada con llave, como si ocultara un secreto terrible. La madera, vieja y carcomida, parecía a punto de ceder ante la presión de una fuerza invisible. Con un golpe seco, la cerradura se rompió y la puerta se abrió de golpe, revelando una habitación sumida en la penumbra. Un escalofrío recorrió la espalda de Jorge al sentir una presencia gélida que emanaba del interior. En el centro de la habitación, un espejo de cuerpo entero reflejaba la escasa luz que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Me acerqué lentamente, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Al principio, solo vio su propio reflejo, pálido y distorsionado por el cristal antiguo. Pero entonces, como si emergiera de las profundidades del espejo, una figura fantasmal comenzó a materializarse. Era una mujer joven, vestida con un vestido blanco vaporoso. Sus ojos, hundidos y tristes, reflejaban un dolor inimaginable. ¡Ayúdame! Susurró la figura, su voz un lamento fantasmal que resonó en la habitación. Jorge, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo sujetó con fuerza. Intentó gritar, pero las palabras se atascaron en su garganta. La figura en el espejo se acercaba cada vez más. Su rostro angelical se transformaba en una máscara de horror. Sus dedos, huesudos y fríos como el hielo, se extendieron hacia Jorge, ansiosos por atraparlo en su prisión espectral. ¡Ah! Un grito ahogado escapó de los labios de Jorge mientras la figura lo envolvía en sus brazos gélidos. Las sombras de la habitación parecieron cobrar vida, retorciéndose y girando a su alrededor como espectros danzantes. La casa entera tembló, como si se regocijara con su terror. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio volvió a reinar en la habitación. Del espejo, ahora vacío y polvoriento, solo quedaba el débil reflejo del horror que había presenciado. La casa, liberada de su última víctima, recuperó su tranquilidad. Las sombras se desvanecieron, el susurro se apagó y el polvo volvió a depositarse sobre los muebles. La casa se alzaba una vez más, solitaria y olvidada, esperando pacientemente a su próxima víctima. Susurro, observando desde la distancia. Afuera, en el jardín descuidado, una figura fantasmal observaba desde la distancia. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, parecían seguir el rastro invisible del alma atrapada entre los muros de la casa. El viento, al soplar entre las ramas de los árboles, parecía llevar consigo un eco del susurro que había atraído a Jorge a su perdición. Susurro. Ven, ven. Era un sonido tenue, casi imperceptible, pero cargado de una tristeza profunda y una advertencia escalofriante. La Casa del Silencio guardaba sus secretos con celo, alimentándose del miedo y la curiosidad de aquellos que osaban traspasar sus límites. Y el ciclo, como un reloj macabro, continuaba. En la oscuridad eterna de la casa, Jorge se encontraba atrapado, sin esperanza de escapar. Cada rincón de la mansión parecía susurrar su nombre, como si la misma estructura estuviera viva y consciente de su presencia. Su voz silenciada para siempre resonaba en los pasillos vacíos, un eco de su desesperación. La mansión, con sus paredes cubiertas de sombras, parecía absorber cada grito, cada lamento. Eco, ayuda, ayuda. Eco, ¿hay alguien ahí? Se había convertido en parte del susurro, un murmullo constante que llenaba el aire. La mansión estaba llena de estos susurros, cada uno contando una historia de terror y tristeza. En otro eco de la tragedia que impregnaba cada rincón de la mansión, Jorge se unía a las almas perdidas que habían encontrado su fin en este lugar maldito. Condenado a vagar por los pasillos vacíos, su espíritu no encontraría descanso. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, un recordatorio constante de su destino. Su espíritu se uniría a la legión de almas perdidas que habitaban la casa, cada una con su propia historia de horror y desesperación. La mansión era un refugio para estos espíritus, atrapados en un ciclo eterno. Atrapadas en un ciclo eterno de horror y desesperación, las almas vagaban sin rumbo, buscando una salida que nunca encontrarían. La mansión se alimentaba de su sufrimiento, creciendo más oscura con cada alma atrapada.
victorioso. Bienvenido a la eternidad. Aquí no hay escape, no hay esperanza, solo la oscuridad y el silencio. Y así, la Casa del Silencio permanecía, un monumento a la tragedia y al misterio. Bajo la luz de la luna, parecía aún más siniestra, como si esperara pacientemente a su próxima víctima. Un faro de tragedia y misterio, la mansión atraía a los incautos, prometiendo refugio, pero ofreciendo solo desesperación. Cada luz parpadeante, cada sombra, era un recordatorio de las almas atrapadas en su interior. Esperando pacientemente a su próxima víctima, la mansión se mantenía en silencio, su historia escrita en las paredes cubiertas de telarañas y en los rincones oscuros. Cada habitación contaba una historia, cada sombra escondía un secreto.